le dejo la palabra a Marta. Muchas gracias, Jonah. Gracias por venir y estar aquí. Qué emoción ver a tanta gente interesada en el dramaturgista y en Michael Chambers. Muchas gracias a Jonah y a todas las instancias y personas que organizaron este fantástico coloquio del cual podemos ser parte el día de hoy. Ayer, gracias a la cátedra Juan Ruiz de Alarcón, tuvimos una conferencia magistral fantástica de Michael, donde nos habló de cosas muy hermosas y maravillosas que nos conectan con el por qué hacemos lo que hacemos. Y hoy estamos aquí, de alguna manera, celebrando una publicación que nos ayuda a pensar cómo hacer eso. No nada más filosofar sobre, ay, qué bonito es cuando eso se hace, ¿no? Entonces, invitamos a el doctor Emilio Méndez, que aquí todo el mundo sabe quién es, colega dramaturgista, profesor del Colegio de Literatura Dramática y Teatro, secretario general de esta facultad. No, bueno, es una cosa tremenda, Emilio, tremenda. Y Emilio es una de las personas que más ha utilizado este libro. En México probablemente lleva, creo que desde el 2010, enseñando el libro de Michael. Entonces, pues qué mejor persona que tener a Emilio hablando sobre la importancia del trabajo de Michael en México. Y para quienes no sepan quién es el doctor Michael Chambers, les voy a contar una breve anécdota. Cuando estuve en Santa Cruz el año pasado, estuve con astrónomos porque iba a un evento de astronomía, no me pregunten por qué. Y les dije, oigan, ¿alguien de ustedes conoce a un muy amigo mío, Michael Chambers? Y Michael, The Monster Guy. Es famoso porque es el experto número 1 en el mundo sobre monstruos. Todo lo que necesiten saber sobre monstruos, freaks y monstruosidad, aquí tienen al experto. Además de ser experto, aquí puro gran experto, monstruosidad. Tenemos, además de ser experto en monstruos, es el director del departamento de performance, juego y diseño en el departamento de Santa Cruz, que si tienen la oportunidad de preguntarle la chisma de cómo fue que el departamento cambió de nombre de ser el departamento de arte teatral al departamento de performance, juego y diseño, vale la pena. Tenemos mucho que aprender de eso. Y es también un reconocido dramaturgista en Estados Unidos, el responsable de digamos, primer manual de dramaturgismo, que ya nos contará un poco de ese proceso, y es el fundador también de la licenciatura, de una de las primeras licenciaturas en dramaturgismo, sí, eso existe, en la Universidad de Carnegie Mellon. Entonces, pues es un honor, en realidad, tener a Michael aquí presentando el libro. Y bueno, voy a dejar que Michael nos cuente un poquito de cómo fue ese proceso. Ready? Let's do it. Okay. Okay. Buenas tardes. Gracias. Entonces, mi español es muy malo y tengo un discurso preparado. Quiero expresar mi alegría y mi agradecimiento por estar aquí. Quiero agradecer a la doctora Marta Herrera Lazo y a la doctora Ina Weisberg. Y el doctor Emilio Méndez y la doctora Dinami Kent. Muchas gracias por trabajar tan duro para traerme a la Ciudad de México para que pueda dirigirme a ustedes hoy. Me siento muy honrado y encantado de poder compartir mi trabajo con ustedes. Mi formación como artista teatral fue principalmente como actor y dramaturgo, dos profesiones que ejercí hasta que estudié en la universidad con cierto éxito moderado a nivel local. Cuando llegué a la universidad,
quería estudiar dramaturgia, pero no había un programa de dramaturgia en la universidad. Así que en su lugar en literatura, lo cual estuvo bien. Tomé todas las clases de teatro que puede, pero no quería ser actor. Mientras tanto, me estaba frustrando un poco el tipo de análisis de textos que estaba haciendo en el departamento de literatura, análisis de poemas y novelas, porque sentía que no estaban basados en nada real, ¿sí? Y en lugar de escribir críticas de literatura, la mayoría de los autores que leía en realidad escribían críticas de críticas. Por supuesto, valoro profundamente la teoría crítica y la crítica cultural, pero en este momento sentí que lo que estaba leyendo se parecía demasiado a quemarse el propio ombligo. Con lo que quiero decir que la crítica se estaba alejando demasiado del objeto de la crítica, que después de todo debería ser la obra de arte en sí. ¿No debería hacer así? Sí. En ese momento no había conocido a ningún académico o teórico del teatro. Quería ser dramaturgo y no estaba recibiendo la formación que sentía que necesitaba. No me malinterpreté, me estaba divirtiendo. Incluso conocí a mi futura esposa en una clase de teatro. Todavía estamos casados. 30 años. Bueno, en medio de esta cabalgata de tonterías que era mi vida, apareció un director llamado Oliver Gerland, quien me sugirió que podía sustituirlo como dramaturgista en la producción que estaba haciendo llamada Largo de Zamorano, una sátira política del eminente dramaturgo checo Václav Havel. ¿Sí? Le dije lo que todo el mundo dice en esta situación, que demonios es un dramaturgista. Nunca había oído ese término. Gerland me explicó que un dramaturgista es un miembro del equipo artístico que proporciona apoyo de investigación para mejorar y enriquecer un proceso de producción, no solo para el reparto y el equipo técnico, sino también para el público. Hice lo que pude, lo cual no fue muy bueno, ya que era mi primera vez. Imprimí algunos artículos sobre la presión política en Checoslovaquia bajo los soviéticos y se los expliqué al reparto y al equipo técnico, pero no me involucré profundamente en el proceso de producción ni intercambié nada con el público. De todos modos, me lo pasé muy bien y la idea me entusiasmó. Pero en aquellos años, en los 90, en Estados Unidos, muy poca gente se tomaba en serio el dramaturgismo como un discreto arte dentro del círculo mágico del teatro. Y yo tampoco. ¿Sí, esperando? Quería ser dramaturgo, así que me gradué y escribí algunas obras que se produjeron y luego entré en el programa de maestría en dramaturgia. Mientras estaba en el programa de posgrado, pasé la mayor parte del tiempo que no dedicaba a escribir obras de teatro en el estudio de la estructura dramática. Esto fue invaluable. Me permitió comenzar a pensar profundamente sobre cómo las obras de teatro son o pueden ser herramientas profundamente precisas para la creación de filosofía. Esta formación me ha sido muy útil hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy es la base de cada pieza de absorción, escritura teatral y erudición que he hecho desde entonces. Hablaré de los detalles de eso en el momento, pero basta con decirles que descubrí después de graduarme que
no conocía a nadie importante en el mundo del teatro y me resultó muy difícil encontrar lugares que produjeran mis obras. ¿Okay? Es difícil. Y mi esposa seguía diciendo cosas como, ¿cuándo vamos a tener un bebé? ¿Un bebé? Sí, vamos a tener un bebé. Entonces pensé que probablemente deberíamos tener cosas como un seguro dental. Y eso significaba conseguir un gran trabajo de verdad. Pensé en ello, el único trabajo real que se me ocurría que podría soportar era el de profesor de teatro. Y como me gusta mucho hacer las cosas de manera difícil, decidí que en lugar, ¿tú también? Decidí que en lugar de buscar un trabajo enseñando dramaturgia con mi maestra en Bellas Artes, me adelantaría y obtendría un doctorado en Historia y Teoría del Teatro en la Universidad de Washington, D.C. Mientras cursaba el programa principal de estudios, que era sobre historia, historiografía y teoría crítica, en lo que respecta al teatro, conocí a un director chicano llamado Charlotte Reeves, que me pidió que fuera dramaturgista en su producción de La Dama del Mar de Henrik Ibsen. Quería involucrarme con algo de teatro vivo, así que aproveché la oportunidad y esta vez tuve una experiencia completamente diferente. Estuve profundamente involucrado con la producción, casi desde su concepción hasta su finalización. Realicé una investigación significativa y se la presenté a los actores y diseñadores de maneras que pudieran usar. Me suscribí a la visión del director y la mejoré con mis propias ideas intelectuales y artísticas. Fue una producción de Viewpoints. ¿Sabes qué es Viewpoints? Sí, porque el broker. Bastante abstracta, muy interesante. ¿Sí? Me aceptaron como miembro del equipo artístico y me di cuenta de que hay un lugar genuino para un dramaturgista profundamente involucrado en el círculo mágico del teatro. Después de eso, porque supongo que una vez más me gusta hacer las cosas de la manera difícil, ¿sí? Me dediqué a la historia y la teoría. Realmente me gusta la teoría crítica en el teatro porque está inextricablemente ligada al momento de representación, que es un momento histórico y un lugar determinado, a diferencia de una novela o un poema que pueden existir independientemente de cosas como el tiempo y el espacio. Me sentí arraigado en un momento artístico que me permitió profundizar realmente en lo que sucede cuando un guión se convierte en una representación frente a un público vivo, lo cual es algo único y mágico. Después de una larga y ardua búsqueda de trabajo, terminé empleado como profesor de literatura dramática en la Universidad Carnegie Mellon, que alberga una de las escuelas de teatro más prestigiosas de los Estados Unidos. No estoy muy seguro de cómo me las arreglé para llegar en este puesto, pero aquí estaba yo con mi educación en una gran escuela pública, enseñando codo a codo con artistas que iban a Yale. Por suerte, tuve un gran mentor en el eminente estudioso de Ibsen, Brian Johnston, que había trabajado como dramaturgista durante décadas y había creado festivales de teatro en todo Medio Oriente antes de incorporarse a la facultad de Carnegie Mellon. Aún así, me consideraba un historiador y teórico serio, no un dramaturgista. Así que cuando la cátedra me pidió que desarrollara un programa de posgrado en dramaturgismo, de ninguna manera. Pero ella insistió.
Y yo lo admiraba mucho, así que lo hice de todos modos. Y resultó ser bastante bueno y tuvimos algunos estudiantes estupendos. Aprendí lo poco que había que aprender en ese momento sobre cómo enseñar el dramaturgismo, porque solo había 2 o 3 libros publicados al respecto. Aunque en esa época el programa de maestría en dramaturgismo de Yale ya estaba bien establecido, el dramaturgismo todavía no era ampliamente aceptado por la profesión teatral de los Estados Unidos. Y sin embargo, yo todavía no me consideraba un dramaturgista, a pesar de que acepté un puesto como dramaturgista en el programa intensivo de verano en Bulgaria en el año 2007. Bulgaria fue una experiencia que cambió mi vida. En Bulgaria, donde el teatro tiene una profunda importancia social y cultural y está presente en la vida cotidiana de todos, los dramaturgos figuran por encima de los directores en los programas de mano teatrales. Sí, se les considera indispensables. Un director no irá al baño sin consultar primero con el dramaturgista. Ok, evidencia. Creo que hay muchas razones para ello, empezando por la antiquísima historia de amor de Bulgaria por la interpretación. Por ejemplo, Orfeo, la mitología griega, era el rey de Tracia, que es la antigua Bulgaria. Luego, cuando Bulgaria era un estado basado de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, el teatro solo creció en importancia porque los soviéticos amaban el teatro, tanto por sí mismo como forma estética, pero también como herramienta para difundir propaganda. Los dramaturgistas de Europa del Este fueron importantes para ayudar a las compañías de teatro a mantenerse del lado correcto del régimen opresivo que las controlaba, lo que tuvo el resultado inesperado de hacer que el teatro bulgario fuera deliciosamente subversivo y increíblemente inventivo. El teatro más básico que vi en Bulgaria, teatro creado con minúsculos presupuestos de producción y presentado en las ruinas de los grandes y viejos teatros soviéticos, era poderoso, sofisticado y profundamente implicado con la vida política y social del público. Significaba algo. Siento que en gran parte del teatro de los Estados Unidos puede vaciarse, como comercializarse y despojarse de relevancia. Y este tipo de teatro me parece dramatúrgicamente poco interesante. De todos modos, regresé a los Estados Unidos con un renovado sentido de propósito en mi trabajo como teórico, crítico y historiador del teatro. Pero todavía no me consideraba dramaturgista. Fue después de esa época, en el año 2010, cuando estuve en la conferencia en Phoenix, Arizona, para la Sociedad Americana de Investigación Teatral. En este momento había publicado mi primer libro que trataba sobre los espectáculos de fenómenos en Estados Unidos en los siglos XIX y XX, y estaba listo para emprender un nuevo proyecto de libro. Se me acercó una mujer, se me acercó una mujer que se identificó como Christine Tree, la editora de adquisiciones de Southern Illinois University Press, quien me preguntó si yo era el mismo tipo de que dirigía el programa de dramaturgismo en Carnegie Mellon. Admití que lo era, pero de mala gana. El dramaturgismo todavía no era tomado en serio por la comunidad académica en este momento, y yo estaba ansioso y receloso de confesar mi trabajo en dramaturgista en esta augusta comunidad. Christine me dijo que su editorial estaba buscando a alguien que escribiera un libro sobre dramaturgismo y se preguntaba si yo era esa persona. Y como aparentemente realmente me encanta hacer las cosas de manera difícil,
Dije, no. Soy historiador y teórico. Si escribo un libro sobre dramaturgismo, empañaré mi reputación entre los académicos de élite a los que estoy tratando de impresionar aquí. Ella dijo, es una pena. Y nos separamos. Subí a mi habitación del hotel, me quité los zapatos, me tumbé en la cama y de repente tuve la profunda impresión que todo el libro aparecía en el techo como por arte de magia, dispuesto en 3 secciones y 9 capítulos. Yo sabía exactamente cómo escribir el libro, sabía exactamente lo que quería decir y sabía, tenía que hacerlo. Me puse los zapatos y corrí escaleras abajo donde Cristina estaba guardando sus materiales y preparándose para irse. Espera, por favor, le supliqué, cambie de opinión. ¿Puedo escribir este libro para ti, por favor? Y ella dijo, bueno, está bien. Aquí está el problema. El dramaturgismo, tal como se hace en los Estados Unidos en este momento, se construye de manera general, aunque no exclusivamente, según lo que he llegado a considerar el modelo británico, que es aquel en el que un dramaturgista, un erudito académico de teatro, es invitado a la sala de ensayos para exponer la profundidad y el significado de una obra en particular, y luego más o menos se desvanece en el proceso de ensayo. Tal vez escribiendo una nota para el programa, en mano, o dando una charla posterior a la función, pero sin involucrarse realmente de manera profunda y muscular en la creación de piezas de interpretación de principio a fin. Eso no me gusta. Me atraía mucho más el modelo utilizado en Europa del Este, como supe más tarde en Alemania, donde el dramaturgista era un cómplice y colaborador en la creación de significado que estaba presente en cada etapa del proceso y se lo consideraba un miembro del equipo artístico. Esto no quiere decir que algunas personas en la profesión no lo hicieran en un grado u otro, pero en general pensaba que el dramaturgismo estadounidense era flor. Pero aquí me estaba dando la oportunidad de reformular la profesión en mis propios términos. Aunque había algunos libros sobre la teoría del dramaturgismo, nadie había escrito todavía un libro sobre cómo hacer dramaturgismo. En realidad, quería defender un papel más fuerte para el dramaturgista en la creación de un teatro que fuera inteligente, política y socialmente relevante en lugar de escapista y superficial. Basta con decir que escribí el libro y cambio mi vida otra vez. Se titula Luz Testigo en honor a la característica de seguridad del teatro que en los Estados Unidos llamamos luz fantasma, por todos los fantasmas que rondan nuestros teatros, porque hay muchos. Me gustó esta imagen porque había llegado a imaginar un dramaturgista que proporcionaría una luz en la oscuridad, un camino para crear marcos intelectuales y estéticos sólidos para tomar decisiones artísticas en la ejecución de una pieza escénica. Los dramaturgistas, debido a su inmenso talento para la investigación histórica, podrían trazar el territorio y atravesaría la producción al hacer historias de producción y acumular escritos críticos para el beneficio del elenco y del equipo y, en última instancia, del público.
desarrollé, que llamo la pregunta dramaturgista central. La pregunta dramaturgista central: ¿por qué esta obra ahora? Esta pregunta se basa en lo que consideró las herramientas críticas más importantes que un dramaturgo puede aplicar a un guión. Herramientas que dan como resultado una discusión sobre qué razón tiene una compañía para producir una obra en particular más allá de ese ideal o dar dinero. ¿Por qué ese dinero? ¿Por qué sería popular? ¿Qué elementos de la obra resuenan en el público en este tiempo y lugar? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos a través de la lente que proporciona una actuación? Y lo más importante, ¿cómo podemos sacar el máximo partido a la representación teatral, que es hacer que las personas, en última instancia, sean más compasivas y por tanto mejores personas? El dramaturgo afroamericano Jeremy O'Harris, en una entrevista de 2002, lo expresó de esta manera: me interesa mucho cómo el teatro en esencia consiste en unir a las personas para cumplir con deber cívico. Y ese deber cívico consiste en interactuar con algún elemento de la cultura que cambia o replantea la forma en que vemos el mundo con el que interactuamos todos los días. De esta manera es posible que podamos ser mejores ciudadanos. Desde mi punto de vista, la representación teatral logra este noble objetivo a través de un fenómeno muy humano que los psicólogos hoy en el día llaman identificación. Y nuestro corazón crece en su capacidad de entender y apreciar referencia e incluso de celebrarla. Nos volvemos más compasivos y la compasión nos lleva a realizar actos que hacen avanzar nuestra evolución social de la mejor manera posible hacia un futuro más armonioso y tolerante. Así que escribí el libro en 3 secciones, cada uno con 3 capítulos. La primera es filosofía, que detalla la historia intelectual de compromiso crítico con la representación de escena. La primera pregunta que hago e intento responder es: ¿qué demonios es un dramaturgista? Ya que esa es la pregunta que se les hace a los dramaturgistas con más frecuencia que cualquier otra. Luego pasamos a una historia del arte del dramaturgismo que comienza en el siglo XVIII, antes de la Guerra Común en Egipto, con el actor y dramaturgista Icarnófres, y termina con la obra del hombre del siglo XVIII, que básicamente inventó el dramaturgismo tal como la practicamos ahora, el autor alemán Otto Wessel. Finalmente, en esta sección hay un capítulo sobre cómo la teoría crítica se ha involucrado con el teatro y la actuación desde el siglo XIX, incluyendo el psicoanálisis, el marxismo, el feminismo, la teoría queer, la teoría trans, la teoría crítica de la raza y otras formas de prácticas filosóficas que conservadores de mi país no quieren que enseñe. So I have to come here. La segunda sección del libro, también en 3 capítulos, se titula Análisis. En esta sección presentó una variedad de técnicas para leer obras de teatro y descubrir sus estructuras y, por lo tanto, sus secretos y significados ocultos. Sostengo que las obras de teatro son fundamentalmente objetos mecánicos muy similares a los relojes, con pequeños engranajes que son esenciales para
para el movimiento de las más grandes hasta que finalmente las manecillas giran y te dan la forma. Esto es cierto para todos los tipos de representación dramática, porque el teatro se trata esencialmente de contar historias a través de la acción, a diferencia de la poesía o las novelas que se tratan de contar historias a través del lenguaje. Por supuesto, el lenguaje es importante para los obras de teatro, pero aparece como habla, que después de todo es solo otra forma de acción, como el gesto o el movimiento. Los dos capítulos siguientes proporcionan herramientas para analizar obras climáticas convencionales y tipos de obras no convencionales que tienen otros tipos de estructuras. Cierro esta sección con un capítulo sobre cómo hacer la pregunta ¿por qué esta obra ahora? Es decir, un conjunto de técnicas para utilizar la investigación de varios tipos para generar una comprensión de la relevancia inmediata de una representación para el tiempo y el lugar en el que se manifestará la existencia por parte de la cultura. La tercera sección se llama práctica. Los 3 capítulos de esta sección tratan del trabajo práctico que se puede o se debe esperar que haga un dramaturgista en un entorno de ensayo. Creo que esta es la parte más importante, porque toda esa investigación de lectura que acabamos de hacer no significa nada a menos que se ponga al servicio de mejorar y amplificar el trabajo de una compañía productora y la experiencia de su público. Después de haber explorado los fundamentos filosóficos y los enfoques analíticos para la preparación de guiones para la producción, podemos pasar a lo que realmente hace el dramaturgista. Comienzo con un análisis de cómo el dramaturgista puede o debe trabajar con los dramaturgos para ayudarlos a elaborar y refinar sus obras. Esto es una gran parte de lo que hacen los dramaturgistas en los Estados Unidos, donde los nuevos dramaturgos pueden obtener ayuda importante de un dramaturgista que trabaje en estrecha colaboración con una compañía productora. El segundo capítulo de esta sección trata sobre cómo trabajar con compañías productoras para ser un aliado de la integridad artística, tanto del guión como del dramaturgo, de modo que no obtengamos simplemente obras alegres y brillantes que no logren transmitir todo el potencial del peso estético, ético y moral que conlleva la obra. Finalmente, en esta sección, y quizás la parte más importante del libro, hay un capítulo sobre cómo el dramaturgista interactúa con el público para asegurarse de que esté lo mejor preparado y más abierto a experimentar la representación. Esto implica su propio tipo de toma de riesgos y una especie de curiosidad fundamental sobre el público. En este momento en los Estados Unidos ese público está cambiando de manera radical y notable, y los dramaturgistas sinceramente necesitan estar muy en sintonía con esos cambios, no solo para que podamos predecir el futuro del arte dramático, sino también para que podamos darle forma. Dejaré de hablar en breve, pero quería decir que estoy muy agradecido y feliz de informar que el libro fue un gran éxito. En los 15 años que han pasado desde que se publicó, ganó atención mundial, se enseñó en clases en todo el planeta, se convirtió en un audiolibro y se tradujo al coreano y al farsi. Lo digo con humildad, pero cambio la forma
en que enseña y se piensa sobre el dramaturgismo. Recibieron otros grandes libros de otros autores y el dramaturgismo experimentó un tremendo aumento en importancia y popularidad en las comunidades en las que trabajo. Y creo que Luz Testigo juega un papel nada trivial en esa transformación. A medida que pasaron los años y yo interactué con grupos cambiantes de mis propios estudiantes y audiencias, me di cuenta de que había dejado de hablar de cosas de importancia crítica en el libro y decidí elaborar una segunda edición. En esa época tuve la suerte de ponerme en contacto con la inestimablemente estupenda doctora Magda Herrera Lasso, que sí, bueno. Quien creó una traducción verdaderamente hermosa y magnífica del libro al español. Ahora puede llegar a otra mitad del mundo y le estoy profundamente agradecido y a ella y también a Ramiro Méndez por ser uno de los interlocutores importantes de la obra en el mundo de habla hispana. Y ahora me callo y le cedo el micrófono a la doctora Herrera Lasso. Muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias, Michael. ¿Qué tal esa historia? Buenaza, ¿no? Pues bueno, mi historia comienza cuando en realidad dos personas muy importantes hacen posible esta traducción. La primera de ellas es una amiga en común, Ana Lola Santana, que quizá la conocen, que es dramaturgista de Ciertos Habitantes y profesora también en Dartmouth College, y nos pone en contacto para que yo haga esta traducción. Y la segunda persona es el maestro Edgar Ceballos, que falleció hace unos meses, director de escenología, quien creyó en el dramaturgismo, que creyó en este proyecto y creyó que vale la pena publicar sobre este tema. Entonces, a escenología, a Yalma, a el maestro Edgar, pues tenemos una deuda infinita, ¿no? Y es a través de ellos que llega la traducción a mí. Y cuando te piden que traduzcas un libro que de alguna manera tú has usado y activado ya durante muchos años y que lo traduzcas al español, y para quienes no sepan, yo me formé en este colegio, entonces entiendo el público al que iba este libro, entiendo, digamos, mi público target, pero siempre con la pregunta que alguna vez se me implantó en el cerebro y nunca se salió cuando estaba haciendo el doctorado en Estados Unidos, que la teórica de performance, Janelle Reynolds, tiene un artículo que se llama son los estudios de performance imperialistas. Es un muy buen artículo, es creo que del 2009, 2010, por ahí. Entonces este dato a lo mejor ya no está actualizado, pero creo que en general la idea se comunica. Y en ese artículo ella nos dice que 50% de lo que se publica en traducción se traduce del inglés a otros idiomas. Y solo el 6% se traduce de otros idiomas al inglés. Entonces, ¿qué nos dice eso sobre cómo circula el conocimiento? Y cómo circulan los manuales, los modelos de cómo hacer las cosas. Por un lado, digo, no puede ser, solo importamos conocimiento y nuestro conocimiento, ¿por qué no se exporta? Por eso el siguiente libro que hay que publicar es el libro de Gabriela Patricio sobre dramaturgismo, que vamos a traducir al inglés para que todos lo puedan leer allá. Esto va a pasar. Pero por otro lado, creo que nos podemos considerar profundamente afortunadas porque que tanto se traduzca a nuestro idioma significa que tenemos acceso al conocimiento. Y esa es la clave, ¿sí? Entonces, cuando me invitan a traducir un manual, yo digo, ¿un manual? Un manual me dice cómo hacer las cosas.
¿Y qué? ¿Michael me va a venir a decir cómo hacer las cosas? Okay. I was asked to translate a handbook, and what? Michael's going to come here and tell me how to do things? Like, what? Right? Porque eso es un manual, ¿no? Entonces, toda la conversación de traducir esto, es decir, los manuales son este punto de partida, esta estructura que nos regala una investigación propia hacia el mejoramiento de nuestros procesos. Y esto es algo que yo hablo mucho con una colega y directora que está aquí, Rina Raklevsky, que que nos hemos vuelto una mancuerna dramaturgista, directora magnífica, y que nunca perdemos de vista que no se trata del rol, se trata del mejoramiento de los procesos, cómo podemos tener mejores procesos. Entonces, un poco el objetivo para mí es, bueno, vamos a traducir este manual contemplando los retos de traducción. ¿Cuáles son estos? Quienes traducimos sabemos que, bueno, por supuesto está el más evidente. ¿Cómo traduzco una palabra, un concepto, un término a otro idioma, no? Hay palabras que aquí todas nos hemos enfrentado a la imposibilidad de traducir. Por ejemplo, performance o stage manager. Alguien, por favor, explíqueme cómo traducir stage manager, que es la fecha que no encuentro una traducción que me sea útil en una producción, porque todo el mundo me dice PSM o stage manager. Entonces, imposible. La otra es, digamos que, la traducción más profunda de la metáfora del dramaturgismo. Entonces, ¿cómo traduzco el título? Lo traduzco como luz testigo. Ghost Light, como título, es brillante porque tiene, por un lado, una referencia a un uso muy práctico en el teatro, que es esta luz que se deja sobre el escenario cuando todos nos vamos, y por otro lado, la enorme metáfora de los fantasmas, ¿no? Y de encontrar esta luz en la oscuridad. La primera opción y la más obvia, luz fantasma, ¿no? Pero dije, bueno, voy a averiguar cómo se le llama a esta luz en otros lugares. El uso más común es luz de seguridad o luz de cortesía, ¿no? Que imagínense, si ser dramaturgista fuera, yo soy la luz de cortesía de esta producción. Y me encontré por ahí de pronto que en algunos lugares de Colombia se referían a esta luz como luz testigo. Y me enamoré. Me enamoré porque mantenía la parte de la luz y mantenía la parte de ser testigo del proceso. Y al atestiguar algo, influye sobre él. Es decir, quienes somos dramaturgistas sabemos que gran parte de la clave está en el poder de ser testigo. Y quienes se dejan acompañar por nosotras en los procesos dramaturgísticos saben apoyarse de ese cómplice, ¿no? De esa luz cómplice. Entonces, porque me gustó y me pareció más bonito, así le puse a Luz. Y Michael estuvo de acuerdo después de este show infinito que le eché en inglés. Luego, la parte cultural de la traducción, ¿no? El libro está lleno de ejercicios, es maravilloso, súper práctico y de muchas referencias prácticas. Y por ejemplo, en mi clase, aquí tenemos aquí a muchas futuras dramaturgistas, en mi clase, cuando presentan sobre la teoría crítica, tienen que presentar a teóricos latinoamericanos, mexicanos, artistas de este contexto, porque eso no tiene el libro de Michael y no pasa nada, porque el libro de Michael se escribe en otro contexto, ¿no? Es nuestra labor hacer ese ejercicio y ese trabajo. Entonces, de este lado ven que en los apéndices hay unas fuentes en español, ¿no? Un poco, y hay aquí varias personas que me ayudaron a hacer esa labor. Gracias por eso. Y por último, el reto más difícil de traducción, el práctico. ¿Cómo podemos traducir un manual de unas condiciones de producción a otras condiciones de producción muy distintas en otro país, ¿no? Entonces, ahí es donde necesito que me ayuden. Porque finalmente, así como una obra de teatro está incompleta hasta que no se represente en escena, un manual está incompleto hasta que no se pone en práctica. Y es nuestra labor colectiva tomar el manual de Michael en mi traducción y seguir traduciéndolo a ese nivel. Para mí, un poco, digamos,
digamos, en mi trabajo como dramaturgista, yo leo partes de este libro y digo, no, pues es que yo así no es como colaboro, o no creo que diseñadores en México entiendan estas referencias, quizá lo podemos pensar un poco diferente, o desde cuáles son institucionalmente los espacios en donde cabes, todo eso lo tenemos que repensar. El manual no nos va a dar eso, pero nos da una referencia, nos da un punto de partida, nos da un... En Alemania se hace así o se ha hecho así, ¿no? Que es un fantástico libro de Gaby Aparicio, que ella nos da este panorama en América Latina, en muchos lugares, no nada más en Estados Unidos y en Europa, ¿no? Y si nosotras como dramaturgistas constantemente cuestionamos todo lo que sucede, pues estos puntos de partida se vuelve la cosa que cuestiono para llegar a donde hay que llegar, ¿no? Y sabemos que cualquier trabajo pues tiene un componente práctico, material, y por eso Michael hace la broma de cuál es la pregunta más famosa del dramaturgista: ¿me están pagando? ¿No? ¿Cómo cobramos? O sea, hasta ese punto, ¿cómo describes las labores? Está muy bien la conversación filosófica sobre el dramaturgismo y las luces, testigos o fantasmas, pero en términos prácticos, ¿de qué voy a comer? ¿No? Entonces, aquí un poco la tarea es que a partir de esto hacemos nuestros propios oficios. Y a partir de esto sabemos, como no dramaturgistas, pero gente de teatro, cómo dejarnos acompañar, ¿no? Ahora, Michael nos cuenta que cuando escribe este libro, le surge la reflexión de que en Estados Unidos se hacía más el dramaturgismo inglés, el dramaturgismo del asesor literario, ¿no? En oposición al dramaturgismo de Lessing o más brechtiano, que es el chismoso que está metido hasta la cocina, ¿no? Y dice, yo quiero la versión chisma, estoy con él, chisma hasta el final, me digo, I'll try to say better. Pero entonces un poco la pregunta que nos hacemos aquí hoy es, ¿cuál es el dramaturgismo que se hace en México? ¿O cuáles son los dramaturgismos que se necesitan en México? Y no nada más en el teatro, en todas las artes, en todos los procesos creativos. Por eso el mejoramiento de procesos creativos en general. Y yo creo que son los que se nos antojen. Creo que estamos en un momento en el que nos toca saber y decidir y ir encontrando, intentando decir, oye, en esta producción no me encontré y no me acomodé, de pronto en esta otra, pero entré sin problema, ¿no? Entonces, busquemos cuáles son los dramaturgismos que se nos antojan aquí y qué necesitamos para hacer estos procesos más profundos y más amables y reformulemos la profesión como oficio en nuestros propios términos. Y cierro invitándonos a hacer la reflexión de Michael. ¿Por qué esta profesión aquí y ahora? Y para mí, este libro es un punto de partida en esa dirección. Muy bien, pues ahora le cedo la palabra a mi gran maestro y sensei, Emilio Méndez. Thank you, Michael. Voy a tratar de ser breve y no demasiado emotivo, pero quiero tomar el pie de Marta con respecto a reformular la profesión en nuestros propios términos, recurriendo a una imagen, y por eso me levanto. Es una imagen por la que quizás me deba disculpar, aunque creo que no tiene ninguna incorrección política. Muchas personas aquí quizás no reconozcan el nombre de Fernando Benítez. Fernando Benítez fue un antropólogo, un historiador, un periodista mexicano, entre cuyos libros figura La Ruta de Hernán Cortés. Y un profesor muy relevante de nuestro colegio, mucha gente aquí lo sabe, especialmente relevante para mí, que le da nombre a nuestro foro experimental, José Luis Ibáñez, se persuadía mucho con una imagen que le escuchó decir a Fernando Benítez cuando iba caminando por el paso de Cortés entre los dos volcanes, entre el Popocatépetl y el Iztaccíhuatl, lo que no sé si es correcta o incorrectamente político ahorita.
es que Fernando Benítez decía cuando pasaba por el Paso de Cortés: por aquí entró el cristianismo. Y no me parece exagerado hoy que recibimos a Michael Chambers en la Facultad de Filosofía y Letras decir que por estas paredes de filosofía y letras, si no entró el dramaturgismo a México, sí entró la enseñanza universitaria en licenciatura de dramaturgismo a México. Y quiero empezar por reconocer, y veo aquí a algunas personas, que de repente en agosto del 2008, la licenciatura en Literatura Dramática y Teatro ya tenía un nuevo plan de estudios que sigue siendo nuevo más de ya casi 20 años después. El último plan era del 85, el que cursamos Marta y yo. Pero en ese agosto del 2008, pioneras, empezaron a dar una cosa muy rara que se llamaba Fundamentos de Teatrología. La maestra Sisu González, que está ahí, que ha dado fundamentos desde el principio. La querida doctora Guillermina Fuentes, que dio fundamentos hasta que se jubiló. Y la querida doctora Marta Toriz, que sigue dando fundamentos de teatrología. Y fue de la mano de estas pioneras que aquí empezamos a usar la palabra con D. En toda la incomodidad que generaba. ¿Cuál es la diferencia entre dramaturgia y dramaturgismo? ¿Dramaturqué? Todo esto que está en el libro de Michael, y ahorita llego a eso. Y el recorrido ha sido tal que ahorita ya se incorpora a dar esa materia Renata Rendón, la licenciada Rendón, que está dando esa materia. Y ahí en el corazón de teatrología, 3 y 4, por ahí pasamos en orden de aparición, la doctora Marta Toriz, un servidor, y muy pronto le pasamos la estafeta a quienes han vivido profesionalmente de hacer dramaturgismo. La doctora Marta Herrera Lazo, mientras pudo dar teatrología 3 y 4, y después el doctor Alfredo Michel, que es traductor y dramaturgista, y que ambos han vivido de hacer dramaturgismo profesionalmente, y ahora se incorpora la maestra Mari Carmen Torroella. Entonces, no quisiera dejar de mencionar a estas figuras pioneras del dramaturgismo, porque además me emociona mucho ver a las compañeras que se han abierto paso en el dramaturgismo en México y que de una u otra manera están aquí. Está la primera dramaturgista formada por este plan de estudios nuevo, ¿no? Que es Erendira Santiago, que está aquí. Está Lourdes Guzmán. Además, es que interrumpo un segundo para decir que Lourdes fue indispensable para la publicación de este libro. Fue nuestra lectora y editora más profunda. Gracias. Evocó la doctora Herrera a la indispensable voz para entender el dramaturgismo en México, en la FAC, en Latinoamérica, que es la licenciada Gabriela Aparicio. Desde luego está nuestra querida colega Alejandra Sorena, que está esperándonos en el Secut en Tijuana para el encuentro de LNDA, de lo que podemos hablar un poquito más adelante. Está por adopción y por resistencia como dramaturgista la licenciada Adriana Mascorro Llano. Y no me quiero saltar nombres, me disculpo porque no va a alcanzar el tiempo, pero la licenciada Jazmín Cato, que también se ha abierto el paso como dramaturgista. Las dramaturgistas mexicanas, no quiero dejar de subrayarlo porque es algo muy emocionante. Y también por ahí nos hemos colado, está Bruno Zamudio, que también hace dramaturgismo. Y ya se nos escapó el licenciado Simón Franco, que también hace dramaturgismo, pero que andaba por aquí. Solo quiero presentar este panorama porque el libro de Michael, por resonancia, por analogía o por contraste, ha ayudado
a que haya voces dramaturgísticas en México. Hace un momento Michael decía que el dramaturgismo nos ayuda a ser ciudadanos, mejores ciudadanos, mejores, más competentes. Yo les puedo decir a título personal que haberme enfrentado al desafío de estudiar con ustedes, con sus generaciones antecesoras de dramaturgismo, hubiera sido impensable sin el libro de Michael, pero además el libro de Michael me ha hecho un mejor ciudadano de la Facultad de Filosofía y Letras, porque todas las disciplinas de las humanidades que se imparten en esta facultad atraviesan el libro de Michael, traducido muy evocadora y sugestivamente como luz testigo por la doctora Marta. Historia, Michael lo dijo, o sea, necesitamos saber de historia, el conocimiento histórico, pero también el grafos de la historia, la historiografía, que es algo que hacen en el Colegio de Historia. Y perdón, lo digo porque quizás para que nos visitan del Centro Universitario de Teatro, otra cosa que hay que celebrar, que nunca había estado tan cerca el Colegio de Literatura Dramática y Teatro del Centro Universitario de ahora, del Centro Universitario de Teatro como ahora. Está aquí la señora directora, la maestra. Y sé que hay colegas, profesoras y profesores también aquí del CUT. Allá, a lo mejor en el Centro Cultural Universitario, el Centro Cultural Universitario no les pasa como a nosotros, que cuando empezamos, y todo eso que hacemos, aquí la gente en la facultad dice, los del teatro. Pues los de teatro tenemos mucho que decirle a los de historia, y el libro de Michael es una manera de plantear el valor de la historia para hacer teatro en vivo, para hacer teatro relevante. La geografía, ayer Michael en la clase magistral que dio decía que para las nuevas dramaturgias, ¿cómo puede contribuir un dramaturgista? Making maps, haciendo la cartografía de los procesos de creación, de las ideas, de las temáticas, de las imágenes, de los símbolos. Me siento competente para hablar con colegas del Colegio de Filosofía gracias a que este libro me presentó no solo la posibilidad de que Aristóteles y la poética sean la única voz cantante de nuestro colegio en relación con la filosofía antigua, sino que Michael nos pide atención a Platón como dramaturgista. Platón que no nos quería en la República. Y Michael nos propone leer el guión de Platón en términos escénicos y teatrales. Pero además nos dice, hay que echarle ojo a la ética nicomaquea, a la ética de Nicomaco, y nos dice que los dramaturgistas somos fronéticos, que ejercemos la frónesis, o fronetistas, como lo tradujo la doctora Herrera, este llamado a la prudencia, pero sobre todo a la sabiduría práctica de quienes podemos pasar de la abstracción del pensamiento al quehacer escénico en vivo. Sumo, pues desde luego, nuestro diálogo con letras clásicas. Para Michael es fundamental la dianoia, esa idea repartida entre dos, o como lo enseña la doctora Herrera, tesis, antítesis y síntesis, y el diálogo con la gente de clásicas a través de el urgos del drama. ¿Cómo es que dramaturgia tiene en su origen el quehacer del dramaturgismo y no solo el de componer la obra? Me parece muy enriquecedor en el diálogo de las disciplinas que se estudian aquí. En letras hispánicas a mí me emociona mucho el vínculo que plantea Michael con el jardín de los senderos que se bifurcan. Y aquí veo un par de personas prófugas de cuando a mí me tocaba dar fundamentos de teatrología, cuando nos poníamos a hacer maquetas o ejercicios plásticos del jardín de los senderos que se bifurcan como una expresión de qué hacen los dramaturgistas, las dramaturgistas. Y que Michael recurra a la historia de Sue Beck como una figura que hace dramaturgismo, me parece sumamente persuasivo. Michael nos dice en el libro que el jardín de los senderos que se bifurcan se ha leído como metáfora de muchas cosas. Michael encontró en la literatura latinoamericana una imagen del quehacer que nos convoca esta tarde y que ayuda a organizar el libro. De letras modernas podríamos decir muchas cosas, me voy a dictar varias, pero una de ellas que me hace sentir competente al hablar con letras modernas es
la presentación de las cápsulas teóricas, porque durante muchos años en nuestro colegio solo le hacíamos a la semiótica. Y este libro nos invita lo mismo a pelearnos con el austriaco, a pelearnos con el psicoanálisis de Freud, pero también habla de Carly Churchill y de la teoría feminista, y en la nueva edición estudios sobre discapacidad a través del modelo social. Pero no es teoría crítica en abstracto, es teoría crítica para hacer teatro. Entonces, por eso creo que esto nos hace interlocutores competentes con las otras disciplinas de la FAC. Me voy a saltar algunas para ya llegar a lo que quiero, porque es obvio que podemos hablar con bibliotecología, archivología, de profundizar, ampliar, alargar, extender, que son las premisas de los ejercicios, tal cual las tradujo Marta, de los ejercicios que tiene el libro de Michael. Pero la idea de intervenir, como hacen en desarrollo de gestión intercultural, en estudios latinoamericanos o en pedagogía, y es ahí donde me regreso al libro. Este último capítulo que dice Michael, que es el más importante, el del público, pues es una súper mina de algo que le he escuchado como preocupación central a nuestra coordinadora, la doctora Yona Weisler, la creación de públicos. Michael nos invita como dramaturgistas a, ya tenemos nuestra obra, lee el periódico. Les doy la palabra a Michael y a Marta, porque voy a leer la traducción. ¿Qué está pasando en la comunidad, en la región, en el país? No se olviden, de entrada, esto debe ser parte de la razón por la cual el dramaturgista presenta la obra, la dirección artística. Si una protesta en contra de la guerra inspiró a la compañía a pensar en Lisístrata como una obra actual, ¿quién organizó la protesta? ¿Quién asistió? ¿Qué están haciendo ahora? ¿Alguna riña reciente sobre temas migratorios llevó a la compañía a montar Sud? ¿Para qué ¿Por qué esta obra ahora? Pero además de repente Michael nos dice, vayan a leer los proyectos de sus legisladores, vayan a leer los proyectos de diputados, senadores, etc. Las obras normalmente cubren temas de ciencia, psicología, sociología, historia, lenguaje, literatura, política. Literalmente no hay límite. Busca al profesor de una clase de esto, explícale lo que hace un dramaturgista y ofrece darle una presentación a su clase. La mayoría de los profes tomarán la oferta sin pensar. Escribe a funcionarios públicos en el legislativo estatal o en el Congreso. Uno nunca sabe cuando una obra se puede alinear bien con la agenda política de alguien. Es decir, alguien ofreció en campaña algo que tiene que ver con nuestra obra, vamos a tocar la puerta y que el dramaturgista cobre. Que le cobre al Congreso de la Unión, por ejemplo. Nos invita a leer temarios de preparatorias, secundarias y primarias. Si la obra es apropiada para estos públicos, contrata a directores o maestros y ofrece ir a dar una presentación. Desarrolla una relación de cabecera con maestros locales. Esto te retribuirá muchísimo. Es decir, este libro es un llamado a preguntarnos por qué esta obra ahora en esta comunidad y cómo el teatro se desborda más allá del límite del escenario para crear mejores comunidades. A mí me emociona mucho este libro, que sí, efectivamente, como da cuenta la primera edición, lo llevo usando desde enero de 2011 en compañía de ustedes y de quienes han estado en estas clases antes que ustedes. Ya les vamos a dejar que recuperen su libertad, pero solo quisiera ofrecerles otros 2 garbanzos de la libra de los muchos tesoros que hay aquí. Yo creí que sabía, que había entendido, que había podido leer Edipo Rey en mi clase respectiva de este colegio. Pero Michael nos invita a preguntarnos, oigan, ¿qué hace una obra que se llama Edipo Rey en una época en que Grecia es una democracia acotada, como saben, pero democracia, ¿no? ¿Qué hace un rey ahí? Claro, a mí me habían enseñado, no es que Edipo Rey es sobre el tabú. Y Michael dice que no necesitamos obras que nos digan que no debemos hacer lo que hace Edipo con su mamá o lo que hace Edipo con su papá. Para eso no se necesitan obras.
Michael, en la traducción de Marta, dice: puede que haya algo que Sófocles quisiera observar aquí sobre la relación entre la salud física del Estado y la salud moral o espiritual de su gobernante. Porque ayer Michael nos decía que a Edipo se le olvida, en general, que tiene un problema en el pie, hasta que todo el tiempo está así, hasta que dicen, ay sí, está lastimado de los pies, empieza con el problema de los pies, ¿no? Pero Michael dice aquí en la traducción de Marta, Edipo es una criatura de una época en la cual los héroes griegos peleaban entre ellos para elegir a un rey. Y Sófocles es ciudadano de Atenas, la democracia de oro, cuya supremacía militar deriva de la falange, que se mueven siempre para el mismo lado, ¿no? Peligroso cuando una falange decide irse en sentido contrario, que es lo que dice aquí Michael en la traducción de Marta. Misma que depende, la falange, de que todos hagan por sus vecinos, ni más ni menos. Un héroe dentro de la falange es más peligroso que cualquier enemigo. Quizás Sófocles está diciendo, no más reyes, porque no los podemos tolerar, y no más héroes, porque no los podemos sobrevivir. Más claridad en una lectura de Edipo. Yo vivo agradecido a Michael por esta lectura. Pero entre las muchas riquezas que tiene este libro, es algo que debo confesar que nunca me he salido con la mía en una clase, pero hay un ejercicio fantástico sobre dramaturgia y dramaturgismo, que es Wojciech, de Georg Büchner. Y el ejercicio al que nos invita Michael es contándonos que Wojciech es una obra que, como quizás algunas personas aquí sepan, quedó inconclusa, quedó fragmentada. Michael sugiere, hazte de una traducción de Wojciech, la que quieras servirá en tanto esté completa. Sácale fotocopias de todas las escenas, quítales el orden y empieza a leerlas al azar para que organices tu propia dramaturgia, tu propio arco climático de esa obra, porque está hablando de la estructura climática en ese capítulo. En otro va a hablar de la Ovidiana y de la crisis difusa y demás, ¿no? Pero en este, la invitación a tomar un texto dramático, intervenirlo y ordenarlo a según nuestro aquí y nuestro ahora como una instigación, a mí me parece un gran ejercicio de los muchos que van a encontrar aquí. Yo quisiera sumar a los agradecimientos el reconocimiento a la coordinadora, a la doctora Yona Weisberg, porque en menos de un año, gracias a ella y al apoyo que ha recibido de la directora, de la doctora Francia Rodríguez Barrios, Yona nos ha traído a Anne Bogart y a Michael Chambers en menos de un año. Entonces, gracias, doctora Weisberg, no quería dejarlo pasar. Me encantaría poder seguir leyendo pasajes del libro de Michael, pero sé que ya hace hambre, que ya hay que ir a cenar y hay que celebrar este dramaturgismo crítico al que nos invita esta dupla de Michael y Marta. Usamos el manual de Michael para nuestro aquí y ahora y preguntamos qué sí, qué no, qué cuándo, qué cómo, en compañía pues justamente de ustedes, porque es mi convicción personal. Para mí el teatro que sea necesario para cada una de las personas que están en esta sala es el teatro más importante. Para mí no hay solo una manera de hacer teatro, como creo que es a lo que nos está invitando Michael, a usar este manual para llegar a sus propias necesidades y finalidades teatrales, como sí lo ha dicho muy puntualmente Michael, y en la traducción de Marta queda ejemplarmente plasmado, para hacer mejores comunidades, teatros socialmente comprometidos, pero repito, no solo porque estéticamente estén cumpliendo, sino porque están saliendo al encuentro de las comunidades en que ese teatro es posible y necesario. Marta, Michael, muchísimas gracias. ¿O alguien quiere preguntar? ¿Hay tiempo que si alguien quiere preguntar algo?
Nada más, ya sé que de pronto creen que el dramaturgismo es como un esquema piramidal porque todas las personas que hacemos dramaturgismo es como vengan todos, como si nos pagaran por venderlo. Pero estamos vendiendo libros, lo que está allá afuera, creo, ¿verdad? Que todavía existen los ejemplares de allá. Ah, ok, bueno, ahora está en 320 pesos, así, besucos, y está aquí el autor que se los puede firmar, todo en ese grupo. Sobre todo úsenlo, o sea, úsenlo. ¿Preguntas a alguien, comentarios, algo que quieran compartir? Hola. Hola. Hola, de nuevo. Bueno, muchas gracias nuevamente. Gracias por contarnos cómo te incorporaste a esta labor tan bonita. Y a mí me surgió la duda con todo esto de las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial y la huelga que hubo de escritores y todo eso. ¿La inteligencia artificial repercute de alguna manera en la labor dramaturgista de forma negativa o positiva? AI. Inteligencia artificial. Okay. Inteligencia artificial. No sé exactamente. It's too early to know. Es muy pronto para saberlo. But so far, Pero hasta ahora, AI is not great at making art. la inteligencia artificial no es muy buena para hacer arte. And dramaturgy is art, Y el dramaturgismo es arte. right? It's scientific, but it's art. Es científico, pero es arte. But I need to study it more. Pero tiene que estudiarlo más. Pero tengo otro libro que se llama Systemic Dramaturgy. Pero Marta no ha traducido. No, Got it, vean. Okay, I'll do it. But it's all about digital technology and how it affects the earth. Es sobre tecnología digital y cómo afecta el teatro. Gracias. De nada. Ahí van. Otras preguntas. Tuvimos esa discusión ayer en la noche, Marta y yo. Y lo que yo te puedo decir, porque Marta me confesó que la inteligencia artificial está bien. Ah, sí, ayer hubo discrepancias sobre tacos. No dije hubo negación. Lo que yo les puedo decir es que la inteligencia artificial no hace grandes dramaturgistas, pero los dramaturgistas y los directores son grandes personas para poder manejar bien la inteligencia artificial. No se trata para hacer prompts, para saber darle las indicaciones con mucha precisión a la inteligencia artificial, y ahí como gente de teatro van paso de gatos. Seguramente Jonah tiene razón, pero yo sigo en negación. Así es que háganle caso a ella. Sí, lo vamos a hacer. Le vamos a escribir un libro sobre how to prompt AI for theater. Exacto. Exacto. That's good. Let's do that. You know, Lessing had a saying. Lessing decía, They make glorious wreckage who are lost in seeking worlds. ok, hacen wreckage. Those who seek new worlds. Quienes hacen, quienes se pierden buscando olas crean grandes naufragios. Un aplauso, por favor. So we have to go into this world and find out. Así es que hay que entrar a este mundo y averiguar. Y esperemos no las pagar sin pagar. Y sí, que sean grandes naufragios. Muy bien, ¿alguien más? ¿Tenemos?
podemos pasar el micrófono. So, not to start a discussion about AI, but if we're doing socially conscious theater, we cannot be using AI. It's terrible for the planet, and I will die in this hill. I hate it. Okay, so don't use it. Yeah, I don't. Stay away from it. Yeah. I have so far stayed away from it. Yeah. I've never used it. I don't know how to use it. So. Yeah, I don't use it. It is scary. It frightens me that it's taking away all of the water. It's not. Yeah, that's. El problema del agua es un problema de inteligencia artificial, entonces no hay que usarlo, se acaba. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? Ahí atrás, ¿le podemos pasar el...? No. Sí. Bueno, yo estoy estudiando teatro y actuación en el CUT. Bueno, mi pregunta iba en cuestión de, yo no tenía claro lo que era un dramaturgista, ¿no? Una persona que se dedicaba al dramaturgismo, hasta que se mencionó en esta presentación del libro. Y había una parte en el contenido que me llamó la atención, que era algo sobre el trabajo con los actores y las actrices. Mi pregunta es, a ver si la formulo bien. ¿Cuál sería el trabajo de un dramaturgista con los actores y actrices? Buena pregunta. Ok, entonces, at the beginning of a rehearsal Al process, principio de un proceso de ensayos, before there are any actors, antes de que haya actores o actrices, the dramaturg is working on why this play now. la dramaturgista está trabajando en por qué esta obra aquí y ahora. And that question guides all other questions. Y esa pregunta guía todas las demás preguntas. So when the actors come into the process, Entonces, cuando entra el elenco al proceso, the dramaturg should be ready la dramaturgista tiene que estar lista to help the actors with their research. para ayudar y apoyar al elenco con su investigación. Because actors are wonderful. I love actors. Porque amamos a los actores. Son maravillosos. Yeah, look at all the love. Yes, Yeah. yes. Les amamos. So mucho. Amor, mucho. Mucho amor, mucho amor. Entonces, actors are very busy. Pero están muy ocupados. Actors have a lot to do. Tienen muchas cosas que hacer. And también actors are the soldiers in the final battle. Y son los soldados en el frente de batalla, de alguna manera. Because if a show goes bad, Porque si a un montaje le va mal, the dramaturg is sitting in the darkness somewhere. sí, la dramaturgista está, si es que sentada en la oscuridad. It's the actors who are getting it in the chest. Sí, son ustedes a los que les pegan el pecho, los golpean el Right, pecho. So the dramaturg's job is to help the actors articulate why this play now. Entonces, es importante que la figura dramaturgista ayude al elenco a articular y responderse a sí mismo la pregunta de por qué esta obra aquí y ahora y tenerla muy clara. So I'll give you an example. Por ejemplo, I worked as a dramaturg once on Taming of the Shrew. trabajó alguna vez en la Felicidad Domada como dramaturgista. What in Shakespeare? Taming of the Shrew. Ajá, la Felicidad Domada, sí, ¿no? Okay. Sí, sí, la Felicidad Domada Right? de Shakespeare. Ajá. And there's a long speech that an actor has about all the Petruchio comes in on a horse. Y hay un discurso muy largo que tiene uno de los actores, que Petruchio entra en un caballo. Y el caballo tiene todos los ¿cómo se dice? Y todas las enfermedades, el caballo tiene todas las enfermedades. Todos. Todas. And it's a hilarious speech, Y es chistosísimo. but Pero it's almost always cut.
Pero casi siempre lo cortan de las producciones. because the actor doesn't know what the diseases are. Porque el actor no sabe a qué enfermedades se está refiriendo el monólogo. So what I did, the director said, let's cut it. Entonces el director dijo, vamos a quitarlo. And the actor said, no, I really want to Y el actor dijo, no, yo quiero explorarlo. So I spent a wonderful day in the library Entonces Michael se pasó un día completo, maravilloso día en la biblioteca, looking up horse diseases. buscando enfermedades de caballos. And she was able to make a gesture for each disease. Y entonces pudo hacer un gesto para cada uno de las enfermedades. Right. It was hilarious. Fue chistosísimo. Fucking hilarious. Muy chistoso. So I think that's one way that dramaturgs help act. Entonces esa es una manera en la que la figura dramaturgística puede ayudar a apoyar a un elenco. But I'll say one other thing. Pero una cosa más. The more training that you have as a dramaturg, Entre más entrenado estés tú como dramaturgista, the better actor you'll be. mejor actor vas a ser. Because it's all about análisis estructural. Ajá, y por eso, seamos o no dramaturgistas de profesión, todas queremos pasar por ahí. Por todo. Are we out of time? I'll take more questions. ¿Más preguntas? Ok, acá, acá, y ahí cerramos, ¿les parece? ¡Sí! ¡Yay! Que tengo algo familiar. Sí. Gracias. Felicidades por este coloquio a la facultad y sobre todo al autor de este libro, a la profesora y a la maestra. Yo soy bióloga, comunicóloga, y decidí estudiar teatro después de los 50 años. He estudiado muy poquito. Lo que he estudiado es mínimo, voy a tratar de estudiar lo más que pueda y por eso estoy aquí. Y por mejorar y saber mejor del teatro, lo que he hecho es actuación. Y mi pregunta, que posiblemente no sea la correcta, pero me disculpo, es si es posible hacer una intervención con un dramaturgismo de un dramaturgista en una obra ya terminada para mejorar. Oh, yeah. There's a wonderful cartoon Es una caricatura maravillosa in the New Yorker magazine en la revista del New Yorker, where a play has stopped. en donde una... It's una pieza de teatro that has stopped. Do you mean it stopped during It stopped the show? during the show, yeah. Ok, se detiene una obra de teatro durante el show. And the house manager comes out onto the stage and says, "Is there a dramaturg in the house?" Y sale una persona en la producción y pregunta, ¿hay un dramaturgista aquí? Okay, so the point of the joke. El punto That's del it, chiste that's the joke. es el chiste, ya. The point of the joke is that sometimes you work very hard to put together a show, Que a veces trabajas mucho para montar una obra. and then when it actually hits an audience, Y luego cuando llega frente a un público, it fails. no funciona. And that's when you really need a dramaturg. Es cuando realmente necesitas un dramaturgista. That's emergency dramaturgy. Ajá, es el dramaturgismo de emergencia. Yeah. And the dramaturg just got to get in there and ask questions. You know? Y la figura dramaturgística entra y hace preguntas. Right. So I have been in situations like that. Sí he Where, estado en ese tipo de situaciones. yeah, where at the last minute or after the last En minute, el último minuto o después del último minuto you have to make changes. tienes que hacer cambios. And the dramaturg's job at that point is to figure out how to make changes without destroying. Y tu trabajo como dramaturgista es ayudarles a ver cómo puedes hacer cambios sin destruir lo que ya existe. Exactly. Ok. Hola, soy Ana. Mi pregunta
va un poquito de la mano con algo que decía Neife hace rato en la conferencia. Preguntaba al hablar de dramaturgias, ¿cuál es la necesidad al escribir que lo que escriben sea representado para terminar siendo un acto escénico? O sea, ¿qué es lo que les mueve para que justo no sea esta cosa de que sea literatura, sino que tenga la necesidad de que esté vivo en algo, en un hecho escénico? Sí, ¿no? O sea, ¿cuál es la motivación para...? ¿Qué es lo que dicen es que necesitan estar a todos? Solamente es, ¿de dónde viene esa necesidad? Okay, I think that there are many sources for this Creo que hay need, muchas fuentes de esa necesidad, but it is something fundamentally human. pero es algo fundamentalmente humano. Because Aristotle talked about this concept called mimesis, Porque Aristóteles habla de la mimesis, which is the process by which we learn things, que es el proceso a través del cual aprendemos, imitation. imitación. So when, for instance, here I am in Mexico and my Spanish is very bad and I have studied very hard to speak Spanish. Está en México y su español es pasable, y él ha estudiado mucho para hablar español, para estar aquí hoy. But then I see little children Y luego ven niños y niñas chiquitos who speak Spanish perfectly que hablan español perfecto. and it enrages Y lo enfurece. me. Because how could they learn it so ¿Por fast? qué no aprendieron tan rápido? Because they didn't learn it through education, they learned it through mimesis. Porque lo aprendieron por imitación y no por educación. Okay, and that's what theater does. Y eso es lo que hace el teatro. It teaches us Nos enseña through mimesis. a través de la mimesis. And Aristotle noted that there is a great pleasure in learning through mimesis. Y Aristóteles apunta que hay gran placer en aprender de esta manera. Humans love to learn things, A los humanos nos encanta aprender cosas. but learning something in a book Pero aprender algo en un libro is great. es padrísimo. But Pero learning something in reality is completely different. aprender algo en la realidad es algo totalmente distinto. And that's the thing about theater, is it is reality. Y eso es lo que pasa con el teatro. Es realidad. It's actually happening in front O of you. sea, está sucediendo frente a ti. And that is very magical. It speaks Y to eso es muy something. mágico. Habla It speaks to algo something deeply human. muy profundamente humano. So that's one reason. Entonces, es una razón. The other thing I would talk about is embodiment, this concept of embodiment. Right? La otra cosa es como, ay, embodiment. Siempre me cuesta como hacer corpóreo, encarnar. Encarnar, Ajá. which is a very complex and it's a long Y discussion. es un concepto muy complejo, etc. But I think that there's just something about it's the reason why we still have teaching in person Es la razón por la cual todavía enseñamos en persona instead of on Zoom y no nada más en Zoom. Por eso estamos aquí. or through AI. A través de la inteligencia artificial. Que se acaba el agua. Is that okay? ¿Sí? Okay, muy bien. Okay, gracias. Yo no nos dirige aquí. Si no, nosotros no Ya sabemos por acabamos. dónde salir. ¿Por qué entramos? Ya acabamos. Yes, Señora dramaturgista, ya acabamos. Ahora el invitado especial, si puedo decir una cosita. ¡Claro! Yes. Es el invitado especial, además los gringos nos dominan. You're a male, you're a white, you're American. Go ahead, see whatever you want. Ouch. Bueno, okay. The reason why I told you the story La razón por la cual nos contó su historia about my crazy life, de su vida loca. mi vida loca. Is because dramaturgy is being born
in Mexico right now. Porque el dramaturgismo está naciendo en México ahorita. And I wanted to share with you that it is a journey. It's a journey. It takes time. Y quería compartir con ustedes que es un viaje que toma tiempo, But it's worth it. pero vale la pena. That's all I want to say. Tienen que comprarlos. Aquí todavía. Bueno, bonito, barato, 320 pesos, veía afuera. Sí. Dos avisos parroquiales. El primero, Emma, creo que después de esta última conferencia nos tenemos que poner de acuerdo para que los estudiantes del CUT también puedan tomar clases de teatrología acá. Número uno. Número dos, para las lecturas express mañana, el proceso es más o menos así y yo no me lo sé muy bien porque le dije a Omar y a Aurora, Omar está ahí atrás. Fue su idea, ustedes lo organizan. ¡Yay! A las 10:30 de la mañana en el Jardín El Rosario tenemos hasta 50 lugares para rifar en actores y en actrices y en actores. ¿Cuántas personas intérpretes se necesitan, Omar? 19. Ok, entonces, de las 50, se reparten 50 números, esos 50 números se rifan, 19 se quedarán actuando con las personas que estarán dirigiendo, que son Jorge Ábalos, Karen Mastache, Rodrigo Murray y Tania Jordán. Y entonces ese era mi último aviso parroquial. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos hoy y esperemos que tengan paciencia para 2 días más. ¡México! ¡Puma!